Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por estar aquí. Gracias siempre infinitas a Julio por acogernos en su canal y permitir estos encuentros, este compartir bonito que tenemos. En esta etapa tan especial que va de encuentros, entre otras muchas cosas. Cada uno va a vivir ese reencuentro a su modo, en sus salsas, cada uno tiene las suyas, y son las perfectas e idóneas para transitar un espacio donde la evidencia de quién soy, la evidencia de quién es cada uno de nosotros, se va a poner delante. Unos lo vamos a querer ver, otros quizá todavía necesitamos un tiempo más, y todo es perfecto. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de la conexión con nuestra propia naturaleza. Esa naturaleza que siempre está, pero que hemos ido adoptando un sistema, una manera de funcionar, que nos ha ido alejando de esa naturaleza propia. Lo podemos ver en montones de cosas, en montones de actividades, en montones de formas que se van, digamos, manifestando en nuestras vidas. Por ejemplo, en alguna ocasión he ido comentando cómo se ha ido empobreciendo nuestro lenguaje. Hay entre los jóvenes, no todos, pero vaya, bastante, un empobrecimiento verbal. Se ha ido entregando a estos jóvenes muchos audiovisuales y en forma de móvil, tablets, ya saben, pantallas múltiples y entre ellas la televisión, y por lo tanto la experiencia propia y por lo tanto también las palabras que se usan para poder expresar y compartir y definir incluso esa experiencia van siendo cada vez más limitadas. Hubo un tiempo en el lugar donde yo vivo que oía constantemente a los jóvenes decir no me rayes. Y no me rayes quería decir no me toques las narices, no me molestes, no insistas y muchas cosas, ¿sí? Y por lo tanto se ponía no me rayes y tú tenías que entender dentro del contexto, imaginarte alguna cosa. ¿Está bien, está mal? Yo no entro a juzgar, digo simplemente cómo sucedía que el no me rayes podía significar muchas cosas. Cómo se ha ido, pues por lo tanto, empobreciendo también nuestra experiencia. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, cuando muchos de nosotros éramos más pequeñitos, estoy hablando de la gente que tiene 50, 60 o un poco más, por lo menos en el lugar donde yo crecí y nací, tomábamos tiempo los fines de semana para, qué sé yo, hacer un poco de comida, una tortilla de patatas o cualquier cosa y meterlo en una cesta y nos largábamos a hacer lo que luego se llamó picnic. Bueno, los ingleses invadieron muchas cosas, pero simplemente se trataba de irnos al monte, al campo, a donde fuera o a la playa a tener una comida en medio de la naturaleza y a disfrutar de la compañía y de un ambiente distinto al que estabas acostumbrado si es que vivías en un pisito o en un departamento en la ciudad, ¿sí? Entonces cambiabas el paisaje, estabas en la naturaleza, era divertido, se compartía los mayores con los peques con los adolescentes y había un enriquecimiento de experiencia. Hoy en día, muchísimos fines de semana, lo que hacen los padres jóvenes que van súper atareados con múltiples historias durante toda la semana es sentarse juntos a ver televisión, por ejemplo. Y ahí verán una película o verán unos dibujos animados o verán algo, pero siempre a través de la pantalla. Sus experiencias comunes van siendo cada vez, digamos, más televisivas. Se está supliendo la experiencia propia por
audiovisuales, que pueden ser programas, que pueden ser muy nutritivos. O sea, por ejemplo, a mí me han atraído siempre los documentales de animales, los de otras culturas, y está bonito. No estamos diciendo ahora que todo está mal, no va por ahí la cosa. Pero cuando resulta que esos audiovisuales, nutritivos o no, están impidiendo o supliendo la experiencia propia, para mí es un toque de alerta. ¿Por qué? Porque volvemos a estar como hemos ido aceptando en tantas cosas. Estamos, de nuevo, recibiendo una información que viene dada por otros y que nosotros no tenemos ninguna experiencia propia que avale, que testimonie de alguna forma que eso es cierto. ¿Sí? Porque tal como está la tecnología hoy, pueden crear un animal que no existe y sin embargo te lo ponen ahí y tú vas a creer que ese animal existe y cuando ese animal jamás estuvo en la Tierra, por ejemplo, ¿no? Ya se está haciendo cosas así. Creo que, no sé si fue tecnología japonesa o donde fuera, que se están creando ídolos musicales que no existen. Pero bueno, se recrean toda una serie de cosas y una serie de factores y se ponen esas personas como en una especie de holográfico, de imagen holográfica y bueno, tiene sus seguidores. Por lo tanto, se está generando una tecnología que aplica a tener, vamos a poner así, una imaginación casi real, que tiene muchos contenidos que son casi reales y que están supliendo la realidad, o al menos tratan de hacerlo. Y como, repito, la mayoría de nosotros nos hemos ido acostumbrando a vivir en base a información que no hemos contrastado nunca, estamos basando nuestros títulos universitarios, nuestros conocimientos y muchas de las cosas que hacemos en una base operativa que es ficticia. Para nosotros lo es, puesto que no tenemos una manera ni nunca lo hemos comprobado. ¿Sí? Si a nosotros en cualquier lugar nos dicen que bueno, hubo un señor que miró tal cosa en un microscopio y accedió a ver qué tal y qué cual y que no sé qué y esto fue este tal descubrimiento, nosotros lo damos por hecho. Pero rara vez se da que se investigue lo suficiente como para decir, bueno, este señor existió, cuándo fue que realizó todo eso, qué tipo de documentación hay al respecto. No se hace, simplemente se admite y tú haces un examen al respecto. Así que si tú lo apruebas, ya está. Y lo que te costó meter en tu cabeza que eso estaba así. Por lo tanto, además hiciste un examen, lo aprobaste y que no te vengan a decir ahora que eso no sirve para nada o que ese tipo no existió porque te vas a cabrear. Sí, entonces lo más fácil es no admitir que alguien te está cuestionando simplemente si todo eso es real o no y cómo lo sabes. Porque la creencia funciona por encima del saber. Es decir, casi como quien dice, lo va arrinconando. O sea, lo que yo sé lo sé por experiencia propia, porque lo practico, porque lo hago. Entonces tengo un conocimiento, aunque sea parcial, pero por lo menos yo sé que hay una manera o varias que yo puedo desarrollar y que me indican que puedo, por ejemplo, hacer un mueble, ¿no? Vamos a poner una mesa. ¿Por qué? Porque, puñeta, porque me he puesto a hacerlo. Pero claro, si solamente tengo teoría, a lo mejor resulta que me están diciendo cualquier cosa y el día que yo aplico esa teoría no hay manera de que haya una mesa que se sostenga. De modo que de eso va la cosa. Va de que a medida que nos hemos ido relajando en cuanto a nuestro conocimiento, en nuestra conexión natural con nosotros mismos y nuestra forma de acceder a la información, pues nos hemos ido relajando, como digo, y ahí se nos ha ido poniendo información real mezclada con la que no lo es. Y en estos momentos hay una enorme posibilidad de que un porcentaje elevadísimo de esa información que hemos admitido no sea real. O por lo menos esté muy mezclada con cosas que no lo son. Y que nosotros andemos, por lo tanto, viviendo una vida ficticia basada en ficciones, no en realidades y no en conocimiento. El conocimiento pasa por saber, saber pasa por práctica. Se entiende, ¿verdad? Alguno dirá, bueno, ¿y qué pretendes? ¿Que yo sepa de todo? Miren, no. No y sí. ¿Por qué no?
¿Quién te ha dicho que tú no eres un científico? Lo estoy diciendo hace ya mucho tiempo de alguna manera porque realmente todos lo somos. Quizá no todos nos entreguemos al mismo tipo de experimentación, ¿sí? A alguno le gustará, qué sé yo, esto, al otro le gustarán los animales, al otro le gustarán los vegetales, más que otra cosa. Cada uno, si escucha, si oye, si siente y se conecta con su naturaleza, encontrará y sentirá qué es lo que le es más atractivo. Pero sin duda hay una atracción que es mucho más polivalente de lo que nos han mostrado. Ahora, lo que quieren es que seamos especialistas, que nos metamos en una cosa y nos metamos ahí y que nos dejemos de tonterías. ¿Y por qué? El hombre, la vida de cualquier ser humano, y probablemente de otros muchos otros seres, pero bueno, vamos a hablar de la nuestra, es polivalente. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque necesitamos aire, necesitamos agua, necesitamos un ambiente, necesitamos... O sea, nuestra vida está basada en muchas cosas. Y hay un sentir, y hay una forma de operar, y hay un montón de relaciones. Vaya, polivalentes desde que nacemos hasta que nos vamos, ¿eh? Así que no somos seres que podamos solo, digamos, subsistir con una sola cosa. Es lo mismo que la riqueza. Se nos vendió el paquete de que, oye, ser rico era la hostia y podías hacer con eso lo que te diera la gana. Y cuántos ricos hay que yo he ido conociendo que estaban hechos caldo porque en su vida personal, en sus relaciones íntimas, la cosa no funcionaba. Saben eso, ¿verdad? Pues si no, investiguen, porque a mí me tocó encontrármelo. Esa cosa, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que tenemos que ser pobres? No, no se trata de eso. Se trata simplemente de entender que somos unos seres que necesitamos armonía en nuestra vida y darle a cada una de las áreas que nos mueven en nuestra naturaleza, darle a todo para que realmente podamos vivir una armonía. ¿Y el por qué voy a tener que solo alimentar una parte o dos o tres? ¿Quién dice que eso es satisfactorio para cualquiera? ¿Y quién dice sobre todo que es saludable? Porque fíjense, tanto conocimiento y tanto no sé qué, y resulta que estamos hechos caldo. Y la mayoría de nosotros tomamos, por ejemplo, nos comimos, vamos, porque esa es la palabra que más, quizá mejor expresa, nos comimos la idea de que hacerse mayor era entrar en un estado de decrepitud, de pérdida, de todo eso, ¿no? Y muchos ya ni siquiera pueden sentir que es interesante llegar a ser adulto, mayor. Bueno, ya no hablemos de lo que hablamos como viejo, ¿no? Incluso hay países como por ejemplo Argentina que para hablar del papá le dicen el viejo, ¿no? Mi viejo, y con todo el cariño del mundo, ¿verdad? ¿De qué no lo dicen con malicia? Y sin embargo la palabra en sí, en mi país, donde vivo yo, es como decir algo que está ya muy roto. El significado es ese, ¿no? Para nosotros. Las palabras se usan de cualquier modo y tienen un valor. Y tienen un valor emocional, aparte del que tengan como significado que cada uno le puede dar connotaciones distintas, eso es evidente, pero además resulta que tienen un valor emocional. ¿Sí? Qué curioso. A la mayoría de nosotros nos asusta. Incluso hay gente que se opera, se causa heridas para poder lograr, digamos, ralentizar o evitar lo que sucede básicamente, probablemente, por creencias. Julio y otros muchos llevan tiempo informando. Lo que ocurre es que estas informaciones siempre van como o muy ralentizadas o muy ocultas, que nuestro cuerpo biológico está preparado para vivir otra vida, de otra forma. Primera, mucho más longeva, y segunda, sin ningún, digamos, estropicio. No hay estas roturas, esta decrepitud, voy perdiendo facultades. Al contrario, esas facultades son cada vez más afinadas, más amplias, más expansivas, más creativas. Vaya, es como wow, ¿no? Todo lo contrario. Ir creciendo, ir expandiéndose, nos hace mejores seres. Y sin embargo, para nosotros, para la mayoría de los humanos que hoy estamos vivos en este planeta, hacerse mayores, por Dios,
Ya está, se acabó. Bueno, podemos observar, podemos darnos cuenta de que aquellos que nos rebelamos, siendo muy jóvenes, a este tipo de modelos, se nos tildó, se nos etiquetó de rebeldes y se nos facturó a tener represiones fuertes, o bien por parte de nuestros propios progenitores, padre, madre, que estaban asustadísimos, que mi hijo, mi hija se va a perder, por Dios, por Dios, por Dios, o directamente algunos pues fueron a parar a manos de qué sé, ¿no? De otro tipo de escuelas o centros donde se fue a reprimir esa conexión con tu propia naturaleza. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Muchos. Cuando no se aplicaba una química farmacéutica, que es lo que se está haciendo hoy en día con los chavalitos pequeñitos, para reprimir esa hiperactividad. Aquí al menos les llaman hiperactivos, ¿no? Y cuando no autistas, y valdría la pena que empezáramos a observar. Conforme ha ido aumentando la farmacopea, aplicada desde casi, como quien dice, los primeros meses, hasta hoy, han ido creciendo muchas anomalías en los niños, cuando su naturaleza propia nunca les debería llevar a otra cosa que estar sanos y vivir bien. Y por supuestísimo en esa salud está la relación con sus padres, que mayoritariamente están obligados a estar ausentes porque tienen que acudir a los centros donde les dicen que tienen que estar sus montones de horas para poder alcanzar a tener o lo imprescindible o un poquito más. Ay, 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 ay. Y todo eso se está poniendo ahora en tela de juicio. Y hay quien va a poder con eso y hay quien no va a poder. Hay quien lleva una impregnación tan grande y su universo es tan basado en creencias que cuando se le plantea cualquier cosa de estas entra en cólera, en ira y en negación absoluta. Aquí hay un montón de gente que vive de pajarracas y que no sé qué y no sé cuántos y por lo tanto están chalados y qué coño quieren y ahora qué pretenden. ¿Por qué? Porque su enganche a todo esto es demasiado fuerte y no hay que discutir. No hay que discutir con nadie, lo vengo diciendo hace tiempo. Quien quiera vivir así tiene todo el derecho del mundo a vivirlo hasta que en algún momento pueda aparecer en su espectro que a lo mejor hay algo más. Pero eso no se lo puede regalar nadie, ni se lo puede fabricar nadie. Es algo que va a tener que ver por saturación o por lo que sea el propio ser, cuando toque, cuando pueda y cuando sea su momento. Y el resto no podemos estar ahí diciendo, no, es que yo tengo la verdad, es que yo sé. No, uno lo máximo que puede hacer es ser consciente de que algo dentro de uno mismo está diciendo, por aquí no es. Y que a lo mejor durante muchísimos años hemos estado obligándonos a funcionar de acuerdo a todo ese batallón de información que dice que es lo que tenemos que hacer, aunque no vaya con algo que nos está indicando dentro que por aquí no es. Y aquellos que hemos logrado, vamos a poner así, hacer que todavía sobreviva por encima de todo este lío enorme, que hay algo más, pues se nos está presentando esa maravillosa oportunidad para poder ver que realmente la cosa es así. Y no hay que discutir. Y no hay que sentir que yo soy mejor que otro, porque eso no, es otra falsedad. Cada uno está haciendo lo mejor que puede dentro de sus posibilidades. Y algunos van a madurar ahora y otros lo van a hacer cuando sea su momento. Y por lo tanto no se trata de tener la razón, sino se trata de tener la conexión imprescindible para poder sentirte vivo. Y que la vida esta, o cualquier otra que sea, merece ser vivida. Y tratar de hacerlo en tu propia vida. Y ni siquiera intentar ser un modelo para nadie, sino simplemente sentir satisfacción y gusto por vivir. Que parece una cosa muy sencilla, pero en realidad la mayoría de vosotros seguro que sabéis que es una tarea. Y que se tratará de que empecemos a mirar a esos que a lo mejor nos parecen un poco más rebeldotes, que ahora son jóvenes,
y respetarles para que ellos no tengan que soportar el haber tenido que abandonarse para adaptarse a algo que tarde o temprano solo puede producir que enfermedad o inapetencia por la vida, que es lo mismo. Bien, voy a hacerlo hoy un poco cortito. Esta es una reflexión muy profunda que requiere pararse un rato, a sentirse, no a pensarse. Nos hemos acostumbrado a pensar sobre nosotros, sino a sentirnos. Cuando hacemos el trabajo de regresar a sentir, a veces no sabemos ni cómo hacerlo. Cuando se hace una revisión profunda al respecto, a veces incluso uno se asusta porque te das cuenta que has pensado mucho pero has sentido poco y no sabes si alguna vez amaste de verdad. Ahí hay una muy profunda tarea. Porque todo nos condujo y nos ha conducido y tratan todavía de que así sea, a que nosotros funcionemos mucho con el hemisferio izquierdo y aún con una parte de ese hemisferio izquierdo. Pero, amigos, tenemos tres cerebros, tenemos varias inteligencias y por encima de lo racional está lo que nos han enseñado a despreciar, que es nuestra emoción, que es una inteligencia. ¿Dónde está el corazón, por ejemplo? Bueno, y va muy rápida, mucho más rápida que lo que llamamos mente. La mente completa, ¿eh? No solamente esa parte como que está muy incentivada, que es la parte racional, ¿no? Que está muy bien, ¿eh? Es muy interesante. Nunca despreciaré esa parte, pero esa parte tiene su función y hoy en día está desbocada y por lo tanto no puede estar funcionando de una forma equilibrada. La parte racional estoy hablando. Entonces necesitamos usar todas nuestras inteligencias y no todo el mundo va a estar preparado, pero tranquilos, no importa, dejen a los que vean la cosa distinto que hagan su vida y traten en todo caso de hacer la suya lo mejor posible. Háganse caso, dense pequeños permisos, no quieran hacerlo todo de golpe, habrá alguno que lo necesitará, bueno, pero vayan dándose permisos, porque así podrán comprobar que a lo mejor ni era un error, ni están locos, ni están fuera de lugar. Todo lo contrario. Y estas verificaciones se están realizando ahora. Por eso hay tantas sacudidas. Y por eso cada uno va a vivir pequeñas cosas o grandes cosas que le van a zarandear la vida. Y ahí se va a empezar a encontrar consigo mismo y con todo aquello que en algún momento aparcó y nunca más tocó. Va a tocar meter los pies en el barro, las manos en el barro y empezar a entender cómo era la cosa. ¿Sí? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y la importancia que tiene mi sentir, mi percepción de la historia y cómo es que me he ido abandonando en pro de una información que ni siquiera puede ser real. Y además, si lo es o no, a lo mejor no es lo que yo quiero vivir. Bueno, ahí está. Cuídense muchísimo. Quiéranse, ámense y vayan para adelante, como digo siempre, con la cabeza bien alta, porque no existen los errores, pero sí las pruebas necesarias para poder saber si es por ahí o es por otro lugar. Así que anímense a probarse y a saber quiénes son más profundamente. Eso no quiere decir que no sepan nada de ustedes o que no sepamos nada de nosotros mismos, pero hay muchas cosas que quedaron ahí aparcadas. Y ahí pueden aparecer cosas que incluso parecen de adolescente. No se preocupen, vívanlas. Dense permiso. Porque de esto va. Este inicio va de empezarnos a conocer un poco más para poder operar desde lo que realmente somos, nuestra propia naturaleza. Un abrazo, gracias por estar aquí y si quieren, hasta la próxima.